Buenas tardes, yo soy Brian Bueno Rosas y les voy a hablar acerca de el proceso de staking para la materia de conformado mecánico. ¿Qué es el staking? Es un proceso de calor pulsado para unir dos o más partes. El proceso consiste en deformar uno de los materiales usando calor y fuerza en un tiempo de procesado establecido. La unión se realiza deformando parcialmente una de las partes para fijar la otra. En el staking, que es uno de los procesos de compactación capaz de lograr uniones tanto eléctricas como mecánicas usando presión y calor sin relleno intermedio. Y bueno, este proceso funciona para conectar dos componentes mediante la creación de un ajuste de interferencia entre ellos. A veces se puede utilizar en caliente para reducir el requisito de fuerza o presión en el proceso. Depende de la aplicación, la fuente de calor para unir. Puede ser aire caliente o por inducción eléctrica, usando una resistencia o una placa calentada. Entre sus aplicaciones podemos encontrar la industria automotriz, la médica, de telecomunicaciones, informática, multimedia y electrónica de consumo. Aquí puse algunas de las aplicaciones que hacen la empresa Extol, que es una de las que más hace el proceso staking, que son hadas cámara, motores eléctricos y PCBs. Uno de sus principales beneficios son su capacidad para unir metal-metal, plástico con plástico y metal con plástico, con un daño mínimo al material circundante, sin vibraciones mecánicas que son perjudiciales para las piezas electrónicas y la rentabilidad en la fabricación de uniones uniformes. En el staking caliente solo se logra una adhesión de la superficie a una profundidad de unos 5 milímetros, apretando las superficies hasta que se elimine todo el aire entre ellas sin ninguna amalgama o difusión de los metales. Em, para nuestro caso vamos a hablar de el proceso para uniones metal-plástico, en donde el plástico se deforma calentando a una temperatura superior a la temperatura de transición vítrea. Para ello se utiliza un aire sobrecalentado o un termodo. Luego se aplica una presión para crear la estaca. Después de que se haya formado la estaca, el plástico debe enfriarse nuevamente por debajo de la temperatura de transición vítrea. El enfriamiento se realiza bajo presión constante para asegurar una buena fijación de las piezas. Se puede aplicar aire comprimido para enfriar cuando se usa un termodo. El calor se utiliza para facilitar la creación de la estaca. El control del calor es crítico, especialmente para los plásticos de relleno de vidrio, que a menudo tienen una ventana de proceso de menos de 10 grados centígrados. Cuando la temperatura es demasiado alta, las fibras de vidrio se desprenden del plástico, lo que genera una superficie rugosa y una adhesión al termodo. Si la temperatura es demasiado baja, el plástico se agrietará debido a la deformación en frío. Aquí en la imagen podemos ver cómo es el proceso completo. ¿Por qué lo utilizamos? Se debe considerar un staking térmico cuando las piezas a ensamblar están en la etapa de diseño. Y bueno, el staking proporciona una alternativa a la soldadura cuando las dos partes consisten en materiales diferentes que no pueden soldarse o cuando la simple retención mecánica de una parte con respecto a la otra es adecuada. Hay disponibles varias configuraciones térmicas. Todo va a depender de las características que necesitemos y de las ventajas en específico. Em, Su elección estará determinada por factores tales como el tipo de plástico, la geometría de la pieza, los requisitos de ensamblaje, las capacidades de mecanizado y moldeado y la apariencia estética. Se puede usar en el staking una amplia gama de materiales como lo pueden ser polipropileno, ABS, policarbonato y muchos otros. En este caso vamos a tener eh, el- la clasificación del staking por sus geometrías, que vamos a tener la estaca campanada de alto perfil y la de bajo perfil. Se recomienda para salientes con un diámetro exterior de un 16 de pulgada o más grandes y es ideal para plásticos amorfos no abrasivos de baja densidad. Igual tenemos dos configuraciones más geométricas para la estaca esférica de alto perfil y de bajo perfil y se utiliza para protuberancias con un diámetro exterior e inferior a un 16 de pulgada y se recomienda para plásticos cristalinos rígidos con temperaturas de fusión agudas y altamente definidas para plásticos con rellenos abrasivos y para materiales que se degradan fácilmente. Otras dos más son la estaca al ras, que se usa para aplicaciones que requieren una superficie al ras y requiere que la pieza retenida tenga un suficiente espesor para un escariado. En la estaca hueca evitaremos marcas de hundimiento en el lado opuesto del componente y permite volver a montar las piezas con tornillos autorroscantes en caso de que sea necesario reparar y desmontar. La última es la estaca moteada.
Es ideal para la producción de alto volumen. Las puntas moleteadas están disponibles en una variedad de configuraciones finas, medianas y gruesas. Por último, tenemos a las tecnologías desarrolladas por Xtol, que es la empresa que ya he mencionado que se dedica al staking. Que la primera es el InfraStake, que con la luz infrarroja enfocada calienta radicalmente la protuberancia de plástico y un punzón no calentado forma la estaca. El siguiente es el NanoStake, un revolucionario proceso de staking que utiliza la tecnología de calentamiento Smart Response, que también es diseñada por ellos para calentar y enfriar rápidamente un punzón para hacer un staking plástico. Eh, Otro más es el punzón de aire caliente y frío. El aire caliente ablanda la protuberancia de plástico y un punzón no calentado forma la estaca. Otro más es el ultrasónico. La herramienta de metal sonotrodo vibra contra la protuberancia de plástico generando calor por fricción para derretirla y formar una estaca. Y el último es el ponche caliente. La herramienta de formación de metal calentada se derrite y forma las protuberancias de plástico en una estaca. Vamos a continuación a ver unos videos igual de la marca Xtol, en donde se realiza primero, esta es el staking por infrarrojo. Ahí es donde calienta mediante el infrarrojo y enfría rápidamente en cuanto quita la parte que sube. Ahora, igual de la marca Xtol, vamos a ver el NanoStake, donde primero enfría después de la transición vítrea y después baja la temperatura. Y por último vamos a ver una unión metal-metal. De mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención.